Yo quisiera en esta noche aportar un poco a este tema que Dios nos viene hablando, que tiene que ver con nuestra misión, de la misión de la Iglesia hoy. Y quisiera hacer un aporte a este sentir, ¿no? Esto viene de Dios, Dios nos está hablando y tenemos que escucharle. Quisiera que busquemos en nuestras Biblias Juan, capítulo 1, versículo 6 y 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Leo de vuelta. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hubo un hombre enviado por Dios. Hubo una mujer enviada por Dios. Quisiera que en este texto pongas tu nombre. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba, y pones tu nombre, el cual se llamaba Juan, el cual se llamaba Fede. Hubo un hombre, el cual se llamaba Ismael. Hubo un hombre de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Joel. Hubo un hombre, hubo una mujer de Dios, el cual se llamaba Tiffany, la cual se llamaba Tiffany. Hubo una mujer enviada de Dios, la cual se llamaba Mónica. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Dios, por su gracia, nos escogió. Nos escogió con un propósito. Tenemos claro cuál es el propósito. Dios llegó a nuestras vidas, abrió nuestros ojos, nos limpió, nos purificó, le dio sentido a nuestra vida. Y ahí viene esta frase, ahí viene este texto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, dice, por testimonio, para dar testimonio acerca de la luz. Entonces, en este tiempo, la Iglesia del Señor está activa. Y quisiera agregar a lo que venimos escuchando en este tiempo. Y quisiera que pongas, después que terminemos de compartir, mientras ores, pongas tu nombre. Acá dice la Escritura, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí pones, hubo una mujer, si es mujer, hubo un hombre enviado por Dios. Dios te envió, Él nos comisionó con un propósito de que podamos ser la luz, de poder transmitir la palabra del Señor. Este Juan, habla de Juan el Bautista, dio testimonio de la luz. Habló de la luz, transmitió, evangelizó, predicó, transmitió de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Me impacta este versículo.
Dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, que a Dios le plació salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Dios quiso salvar al hombre a través de la predicación, de la locura de la predicación. ¿Te imaginas si Dios mandaría un ángel que vaya a la punta del cerro, que baje y que hable y que llame a la conversión? Todas las personas acudirían. Pero Dios no quiso así. Él quiso que el ser humano, que las personas, que los hombres y mujeres sean salvos a través de la locura de la predicación. Es una locura. ¿Te imaginas vos hablando a otros de Cristo? Y es una cosa de loco. Pero Dios quiso que sea así. Y siempre hubo hombres, hubo mujeres dispuestas, que escucharon la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Y obedecieron. Entonces, en este tiempo tenemos que hablar a otros de Jesús. Todo lo que decimos debe reflejar la naturaleza y el carácter de Jesús. Una hermana puso en el grupo de WhatsApp de la congregación: somos sus manos, somos sus pies, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y nosotros somos parte de esta iglesia, somos parte de este cuerpo. Y tenemos que reflejar, hablar, revelar a Cristo. Y para esto tenemos que estar en el Espíritu, estar en Dios. Entonces, cada vez que nosotros hablemos, debemos revelar la persona de Jesús. Debemos revelar la naturaleza, debemos transmitir a Cristo. Cuando hablamos según el Espíritu, reflejamos a Cristo. Hablamos, revelamos a Cristo. Cuando hablamos según la carne y revelamos nuestro carácter, revelamos quiénes somos. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando somos guiados, cuando estamos atentos, debemos revelar el carácter y la persona de Cristo. Los que estamos aquí en esta pantalla, los que se conectaron en esta noche, ¿hubo alguien que te habló? ¿Hubo alguien que habló a un familiar? ¿Hubo alguien que habló a un compañero? ¿Hubo alguien? Siempre hubo una persona que nos habló de Jesús. Siempre hubo una persona que nos habló de Jesús. Gaby es el que tiene activado el micrófono. Gastón, ¿podés silenciar? Bien. Entonces, hubo alguien que nos habló. Dios también tuvo la iniciativa. Dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo Dios, se hizo hombre, tomó la forma de hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo de los hombres. Y siendo siervo, y murió en una cruz. Hubo una acción de Dios. Dios estando sentado en el trono, hubo una acción, descendió, dejó su lugar y fue y vino y estuvo entre nosotros. Hubo una acción. Y de esta misma manera tenemos que nosotros en este tiempo accionar, hablar, testificar. Hubo alguien. Y la diferencia entre aquel que habla de parte de Dios, eso produce cambios.
Es interesante ver los distintos hermanos que están hoy acá. Cada uno, si les daríamos la oportunidad de que cuente su testimonio, es interesante cómo Dios llegó a nuestras vidas, pero siempre hubo alguien que nos habló. A mi mamá le hablaron, ella trabajaba en el hotel, en un hotel acá en Salta, era mucama, y siempre estaba con muchos problemas, porque la gente que no conoce a Dios tiene problemas. Estamos en Cristo, tenemos problemas, pero es diferente, porque Él está en nosotros. Su palabra está en medio nuestro. Y hubo una mujer que le habló, una mujer que fue valiente. Nuestra boca debe ser instrumento de Dios, porque a Él le plació salvar por la locura de la predicación. Entonces esta mujer le habló de Cristo. Se produjo un arrepentimiento, un cambio. Y miren, hoy podemos decir que estamos sirviendo al Señor. Soy parte de esta iglesia. Ella tomó la decisión, ella conoció, alguien le habló, y ella ya nos instruyó a nosotros, ya fue diferente. Pero hubo alguien que cruzó el continente, hubo alguien que dejó su país y fue a otro país, fue a otra ciudad, fue a otra cultura. Siempre hubo alguien que dejó su comodidad, dejó su vida, y fue. Entonces, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios se sigue moviendo en medio nuestro. Hay parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Y tenemos que nosotros ser los medios por el cual fluya su palabra, porque somos instrumentos en sus manos. Mira vos, ¿quién iría a pensar que una mucama escuche y que hoy su hijo pueda servir al Señor? Mira vos cómo tiene, y así cada historia de ustedes, por alguien que habló y por alguien que creyó, y se produce este cambio. Antes de que mi mami conozca al Señor, y bueno, había desorden, había malos vicios, pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas se fue el alcohol, el vino, la fiesta, se fue todo y vino la presencia de Dios. Y recuerdo cuando mis hijos fueron creciendo, en una ocasión veníamos por la vereda y había un hombre que estaba de él hace moriquete y dice, ¿qué le pasa, papá? No, ese hombre está borracho. No conocía a un borracho. Miren ustedes. Y antes de que mi mamá conozca al Señor, y bueno, era muy común ver personas así. Entonces, amados, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio. Somos el medio por el cual podemos hablar a otros de Cristo. Dios quiso que nosotros transmitamos su palabra. Amén. Entonces, alguien habló, alguien dejó sus cosas y priorizó el mandato de Jesús. Hubo alguien que se animó, hubo alguien valiente, hubo alguien que escuchó a Dios y habló. Así que tenemos que ser sus manos, tenemos que ser sus pies, tenemos que ser quienes hablamos de parte de Dios. Quisiera que vamos a leer 4 textos de varios versículos. El primero que
quisiera que ustedes busquen en la Biblia es Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En una ocasión Jesús estaba hablando de parte de Dios. Y dice que el gentío se agolpaba, querían escuchar. Y Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Y los que estaban en esa barca habían bajado y estaban limpiando las redes. Y Jesús entra en una barca. Esa barca era de Pedro, Simón. Esa barca era de Simón Pedro. Le dice, ponga mar adentro. Y porque iba a haber una pesca. Y Pedro y Simón le dijo, maestro, y hemos estado toda la noche. Y toda la noche hemos intentado, bueno, ellos eran pescadores, conocían, y no pasó nada. Mas en tu palabra voy a echar las redes. ¿Y qué sucedió? Se produjo un milagro. Se produjo este milagro a tal punto que dice que las redes se rompían por la cantidad de peces. Viendo esto, el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas antes Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué produce en nosotros el poder hablar a otros de Cristo? ¿Dónde comienza esto? ¿Y saben dónde comienza? Cuando nosotros realmente tenemos este encuentro con Jesús. ¿Cuándo se produce esto? Cuando percibimos su santidad. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando el atributo de la santidad de Dios? Me llama la atención esta situación. Estando Jesús predicando, porque la gente se agolpaba, se sube a una barca. Estando en la barca, hablaba a otros de Cristo, de repente le dice a Simón, Simón, vamos mar adentro. Y Simón dice, mira, hemos intentado, pero bueno, en tu nombre voy. Fue al lugar, echó las redes y se produjo este milagro. Pero ¿saben qué, Pedro? ¿Qué percibió? Percibió que quien estaba en su barca era Dios. Percibió su santidad y dijo, soy hombre pecador. Me encontré con Cristo, este que estaba hablando, que hizo un milagro. No se quedó con el milagro, algo le impactó la santidad de Dios. Y vino, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pescador. Y dice que tuvieron mucho temor. Todos los que estaban con él percibieron que Jesús estaba en la barca, Jesús santo. Asimismo, dice el 10, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Se corta ahora, así que nos volvemos a conectar. ¿Es así, no, Gastón? Si no, dejo ahí el mensaje, queda con signo de interrogatorio. Sigan ustedes. Pueden hacerlo, ¿no? Porque
Dios es grande. Pero vamos a continuar. Amén. Entonces, sigamos en Lucas capítulo 5, versículo 10. Allí estamos. Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Siempre me pregunté, ¿qué habrá pensado Pedro? ¿No? Primero fue impactado por Jesús. Percibió la santidad de Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, no temas, ahora serás pescador de hombres. ¿Y te imaginas, Pedro? Y dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ismael oraba hace rato, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y acá está este pasaje que está en Lucas. Dice que dejándole todo, le siguieron. Se encontraron con Jesús. Jesús estaba en la barca. Se produjo este milagro, pero ellos percibieron el encuentro. Entonces, la diferencia, ¿dónde comienza? Todo comienza cuando nos encontramos con Jesús. Amén. Muy bien. El otro pasaje que quisiera que leamos juntos está en el Antiguo Testamento. El libro de Jonás. El libro de Jonás, ahí nos ubicamos. El otro pasaje que quería que leamos es el libro de Jonás. Y dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, una vez más, Dios habla a un hombre. El primer texto que leímos era Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Identificó con el nombre. Acá también en el Antiguo Testamento vemos que vino palabra de Dios, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo le decía que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nuestra boca sea un instrumento para poder hablar a otros de Jesús. Y quisiera ver dos ejemplos. Este es un ejemplo de este hombre que se llama Jonás. Es un profeta. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento están los profetas mayores y los profetas menores. En todos los libros que uno lee de los profetas están parte de la vida y parte de las profecías de lo que estos hermanos profetizaron. La particularidad que tiene el libro de Jonás es que habla y muestra la vida de un hombre, de un profeta. Y quisiera que juntos podamos aprender de la vida de Jonás. Siempre recuerdo cuando era niño, a mí me enseñaron en la escuelita una canción, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen esta canción? Los que han hecho la escuelita, bueno, han escuchado esta canción. Hace rato le dije a Fabi
¿Podés cantármela un poquito? Porque me dio que la memoria por ahí me fallaba y me la cantó. Y bueno, es una historia muy conocida, pero quisiera que juntos podamos aprender un poco más. Vino palabra de Dios a Jonás. Una vez más, Dios habla a un hombre. Una vez más, Dios habla a una persona. Una vez más, Dios nos habla a nosotros como hijos de Dios. Viene palabra de Dios, viene su palabra. Y le da una instrucción. La instrucción era que se levante, que vaya a Nínive y que hable a esta gran ciudad, porque era una ciudad importante, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios comisiona a Jonás, le da un mandato. Veamos qué hace Jonás. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En estos versículos que vamos a leer, en estos dos pasajes, este es un pasaje que es bastante largo y el otro que voy a leer después, vemos la importancia de escuchar y de obedecer el mandato de Dios. Le decíamos que en este tiempo Dios nos está hablando claramente. Bueno, así como Dios nos habla a nosotros hoy, en esta ocasión habló a este Jonás y le dio un mandato, que vaya y hable. Y vemos acá la reacción de Jonás. No obedeció, hizo al revés. Cuando uno no obedece el mandato, procura estar lejos de la presencia de Dios. No le gusta estar en la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Está en todo lugar. ¿Dónde está Dios? Está en la adoración, en la alabanza. ¿Dónde está Dios? Está en mis hermanos. Pero acá Jonás escucha, Dios le habla. ¿Y qué hace Jonás? Al revés. Se levanta, Dios le dice, mira, andás a Nínive y vos vas a ser mi mensajero. ¿Qué hace Jonás? Se toma un barco. Bien lejos. Tarsis era una ciudad que estaba lejos de este lugar donde estaba Jonás. Se quiso tomar el palo. Me tomo el palo, dijo Jonás. Y dice, y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron temor, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren Jonás, ¿no? Dios lo comisiona y ¿qué hace Jonás? Se va lejos. Y no le bastó irse lejos. Se fue en una barca, en un barco, lejos de la presencia de Dios, pensando huir. Y no solamente se subió al barco, sino que se fue abajo del barco. Y no solamente abajo del barco, sino que se echó a dormir. Porque el desobedecer a Dios hace que haya indiferencia, haya pasividad. Dice la Escritura que el reino de los cielos es de los valientes. El Padre trabaja, Jesús trabaja. La vida del reino, la vida del cristiano es una vida activa, no es pasiva. Y vemos acá a este Jonás que escucha la palabra, que Dios lo comisiona y él en vez de obedecer,
empieza a hacer todo al revés, desobedece. Y en la desobediencia hace que no queramos estar en la presencia de Dios. Y no solamente esto, produce en nosotros una apatía, una indiferencia, una pasividad que lleva a que nos vamos a la parte más abajo del barco. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? En esta situación alarmante, ¿te imaginas? Hoy en día, bueno, el mar embravecido, hasta el más barco sofisticado que haya, es impresionante. ¿Te imaginas en esos tiempos la barca, el barco? Tuvieron temor. Ahí estaba Jonás. Jonás tenía que estar en Nínive, pero no, él desobedeció, él se fue para otro lado. Dios quería que él vaya para el norte, no. Jonás, ¿qué hizo? Se fue al sur. Y en ese momento se armó esto, ¿no? Entonces los marineros estaban preocupados, el jefe, el capitán, empezó a ver y los ve a Jonás que estaba dormilón. Sí, pero mira lo que está pasando alrededor. Mira la situación que está pasando. Mira lo que está pasando alrededor en este tiempo. Cuarentena. Las canchas, ustedes ven los partidos ahora, me impresiona que no haya nadie en las tribunas. La situación que está viviendo el mundo. Y no podemos estar durmiendo. Pero acá vemos a este Jonás que estaba durmiendo. Y dice que echan suerte y la suerte cae sobre Jonás. Le preguntan: ¿quién sos? ¿Quién sos? Miren lo que responde Jonás. Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Qué contestación de Jonás! Estaba desobedeciendo, pero dice: yo soy hebreo y temo a Dios. Un mensaje, no entendía Jonás lo que es temer a Dios. Dice en el versículo que hemos leído de Pedro, Pedro percibió, tuvo temor y dice: y dejándolo todo le siguieron. Pero vemos a este Jonás que Dios lo comisiona, le habla, le dice que iba a ser su mensajero, le hace al revés, y ahora vivía una situación extrema los que estaban alrededor de él, y él dice: yo temo a Dios, pero no obedecía. Amados, mostremos nuestro temor a Dios, obedeciéndole, siendo instrumentos, que nuestra boca sea instrumento. Este Jonás. Entonces, y aquellos hombres, el versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos, dice, sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a ver qué vamos a hacer ahora. Entonces Jonás estaba, claro, desobedecía, seguía desobedeciendo. ¿Y qué hace Jonás?
Dice Jonás, la solución es esta. Tienen que tomarme, tienen que echarme al mar, y ahí va a pasar todo esto. Entonces, claro, quisieron controlar el barco porque les parecía algo muy fuerte esto, pero no pudieron controlarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ya que Jonás dice, y lo tiremos. Pero Jonás no lo dijo porque él tenía mucha luz. Lo dijo porque Jonás quería hacer todo al revés. Entonces lo echan al mar y dice que el mar se aquietó. Pero Dios tenía un pez. Son historias que te llaman la atención. Tenía un pez un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después Jonás hace una oración, estando en esa situación. Pero quisiera nombrarles de esta oración, después ustedes leanlo en sus casas. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En esta situación Jonás ora, y es interesante cómo él se muestra, expresa dónde estuvo en lo profundo. Y él dice que los que siguen vanidades ilusorias se distraen con cosas efímeras, se distraen con cosas pasajeras, abandonan la misericordia, abandonan el favor. Dios tuvo un favor, tuvo misericordia de nosotros. Y el no estar enfocados, el no saber, el no priorizar que somos instrumento en tus manos, hacen que caigamos en esta pasividad y en esta desobediencia. Vamos un poquito más. El capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué aprendió Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vino segunda vez una palabra. ¿Y ahora qué hace Jonás? Y bueno, Jonás ahora aprendió Jonás, aprendió Manuel, que tiene que obedecer, porque somos instrumentos en las manos de Dios. Y cuánta bendición trae la obediencia. Cuánta bendición trae cuando nosotros obedecemos lo que nos enseñan. Cuando Dios te dice, habla, predica, son luz de esta tierra. Trae bendición. No hacerlo, fíjense lo que produjo. Malestar en esa barca, casi mueren todos. Pero cuánta bendición trae cuando obedecemos. Y dice que él fue y predicó, dice que esta ciudad era grande. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es el mensaje de Jonás, un mensaje, y yo me imagino, detrás de esto hay un trasfondo, ¿no? Jonás era un judío con un celo de Dios, y Nínive era una ciudad muy grande, hombre, este pueblo era muy grande, había hecho mucho mal al pueblo de Israel, entonces él tenía una mezcla de conceptos, entonces, pero dijo, voy a obedecer, y empezó a predicar, y miren lo que pasó. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio. Llegó la noticia al rey, y ¿saben qué pasó al rey? También el rey se arrepintió. El rey se arrepintió. El rey, toda esta ciudad se arrepintió. Dios tuvo misericordia de esta ciudad.
En la escena que leímos hace rato, dice el capítulo 1, versículo de 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mira vos, Jonás cuando habló y dijo algo que él había conocido a Dios, que había sido, Dios lo había enviado con un mensaje y que él no hizo, la gente se arrepintió. Ahora en esta ciudad también se arrepintieron. Pero miren lo que pasa en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué? Miren este profeta de Dios. Miren este Jonás. Dios lo comisiona, él la primera vez no obedece, después se arrepiente, después Dios lo vuelve a hablar. Es un instrumento en las manos de Dios. Dios tiene cuidado, Dios no hace acepción. Dios, hay parte del pueblo, hay gente que no conoce, hay gente que está sufriendo. Y nosotros somos el mensajero, nosotros somos los mensajeros, nosotros somos la iglesia que tiene un mensaje claro. Algo que me impactó del domingo fue que dijo este hermano que hay un virus letal. El virus letal es el individualismo. Me impactó. Este individualismo que está en Europa se metió en la iglesia. Hoy cada uno entró en su vida, solamente se miran ellos y no ven que alrededor hay gente que no conoce a Dios, hay gente que está sufriendo. Pero hay un virus que nosotros tenemos que quitarlo. Vemos acá a este Jonás. Se enoja porque, bueno, después Dios le enseña, ustedes después sigan este capítulo y van a ver cómo Jonás reniega, se enoja, ora contra Dios, Dios le hace ver cómo él tiene paciencia, ¿no? Él nos enseña. Pero está este pasaje para que nosotros podamos aprender. En lo poco que obedezcamos, que reflejemos nuestro temor obedeciéndoles. En la medida que nosotros sacamos nuestra vista del individualismo y nos enfocamos en Dios, hay una diferencia. Se producen cambios. Yo les decía, alguien nos habló, alguien habló a mis padres, alguien me habló a mí, alguien habló y se produjo un cambio. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que ser obedientes. Y vamos a ver otro pasaje, así no se hace muy largo. El otro pasaje que quisiera que leamos está en Hechos, capítulo 8. Vemos acá otro hombre de Dios, Felipe. Capítulo 8, versículo 26. Ustedes saben que en Samaria Dios había usado mucho a Felipe. Felipe estaba predicaba esta ciudad. Mucha gente se convertía, había milagros. Había un mover de Dios tremendo. La gente se arrepentía. Ahí muestra en el versículo 8, vemos ahí cómo
cómo la ciudad escuchaba este mensaje. Y estando en este gran mover, dice el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una vez más, Dios habla a una persona. En esta ocasión ya no era ni Juan, ya no era tampoco Jonás, en esta ocasión era Felipe. Y estando Felipe en un lugar donde Dios se estaba moviendo, Dios le habló y le dijo, levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios conoce todas las cosas. Entonces él se levantó y fue. Felipe no podía haberle dicho al Señor, pero Señor, mira toda la gente que se está convirtiendo aquí. Mira todos los milagros que se producen. Mira cómo la gente, pero no, ¿qué hizo él? Escuchó y obedeció. Y se fue a un lugar, aparentemente era un lugar desértico. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Ustedes después conocen esta historia. Pero algo que podemos aprender de este pasaje. Felipe escuchó a Dios. Estaba siendo usado, era un instrumento útil. Y escuchó. No solamente escuchó, sino que obedeció. No solamente obedeció, sino que fue sensible al Espíritu. Dejó este mover y escuchó. Y había un hombre. Venía un funcionario. ¿Y saben qué? Se acerca. Y veía que él estaba leyendo el profeta Isaías, no entendía. Y dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Ustedes saben que de los países de Oriente, Etiopía se caracteriza porque es un país cristiano. Quizás muchos dirán, pero mirá, fue por un hombre, encima un camino desértico. Pero Felipe escuchó la voz de Dios. Y Dios, así como perdonó a esta ciudad, Nínive, así que eran mucha gente, acá hubo un hombre que escuchó a Dios, que fue sensible y que habló el Evangelio de Jesús. Y se produjo cambios. ¿Te imaginas este hombre? Creyó, fue tanto el impacto. Vemos que él se bautiza.
y llevó a ese lugar, en Etiopía, a ese lugar, fue impactado por Dios. Hubo alguien que habló. Hubo alguien. Hubo un hombre, hubo una mujer enviada por Dios, el cual se llamaba Juan. Siempre hubo uno. Siempre estuvo alguien atento. Así en la Escritura uno ve distintos ejemplos. Tenemos que obedecer. Dios tiene un propósito. Que no haya en nosotros esto que pasa en muchos lugares, el individualismo. Estoy bien, y bueno, estoy bien, Dios, y recibo y me discipula y me forma, no sé, me forma Alfredo, Alberto, ellos son quien, y que quede ahí. Hay pueblo de Dios. No, nosotros somos la iglesia del Señor. Y a Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Así que, amados, hago este aporte. Quiero aprender de Felipe. Lo importante es poder obedecer. ¿Por qué muchas veces no hay nuevos convertidos? Y Dios es el que produce la salvación. Dios es el Espíritu es el que redarguye. Nosotros somos solamente instrumento en sus manos. Y no quiero que se corten. ¿Se acuerdan la cadena que hablaba Jorge en nosotros? Nosotros somos el medio. ¿Y por qué no se convierte la gente? Porque muchas veces no hablamos. ¿Por qué no hay? Porque estamos pensando en nosotros. Entonces, amados, aprendamos. Seamos como este Pedro, que dejándole todo, le siguieron. Amén. Así que quisiera que oremos. Y vuelvo al texto que comencé. Hubo un hombre. Y vos ponés ahora, hubo una mujer enviada de Dios, enviado por Dios, el cual se llamaba, y ponés tu nombre, que vino a dar testimonio, que vino a hablar. Siempre hubo alguien que habló. No debe quedar acá, debemos seguir creciendo. Señor,